Muy bien, gracias por continuar con nosotros aquí en el programa El Punto. En esta ocasión tenemos la gratísima compañía del doctor Omar Ramos Camacho. Omar es dirigente del Partido Revolucionario Moderno, vocero del presidente Hipólito Mejía y un abogado que tiene especialidad y conocimiento del tema que estábamos tratando ahora antes de que él llegara, por lo que vamos a tratar de aprovecharlo también para que nos ponga en contexto algunas de las situaciones que se están dando ahora a propósito de los intentos de reforma constitucional. Bienvenido al programa, doctor. Pues para mí agradecer la oportunidad que nos brinda don Félix, don Marino y doña Lorena. Muchísimas gracias. Soy un servidor de ustedes y tengo más de 10 décadas viendo este programa, instruyéndome con su contenido. Así que muchas gracias. Omar, tú sabes que vamos a tocar el tema de la reforma, aunque no hay ninguna reforma, pero se mantiene esto en la palestra. ¿Cuál es la situación en términos de, o sea, cuáles son las teorías? ¿De qué manera se puede reformar la Constitución? Dicen unos, bueno, ahí está la forma de reformarla. Sí, es verdad, la Constitución lo dice, pero para estos términos de reelección y de lo que se habla de elecciones en el 20, ¿cuáles son las posibilidades que hay? Y si ciertamente, como dice Reina, el tiempo se acaba, si se va a someter una reforma. Porque tú sabes que no solamente se habla de que se elimine el artículo que le prohíbe al presidente Medina, sino que hay diputados y senadores que hablan de varios artículos de la Constitución para modificar en un paquete, incluyendo unificar las elecciones. ¿Cómo es esto? Bien, nosotros como miembros del PRM estamos en contra de la modificación para una reforma constitucional. Ahora, analizando el tema desde un punto de vista técnico, ¿qué sucede? El 22 de agosto, según la ley de partidos políticos, es la última fecha para que los precandidatos formalicen su preinscripción para optar por la candidatura presidencial de determinado partido político en sentido general, tanto para el PLD como para el PRM. En ese sentido, el presidente Danilo Medina tendría hasta el 22 de agosto para reformar la Constitución. ¿Qué es lo que sucede? También existe un debate doctrinal en donde si el presidente Danilo Medina pudiese o no inscribir su precandidatura a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana sin haber reformado la Constitución Dominicana. Eso generaría elementalmente procedimientos ante el Tribunal Superior Electoral para impugnar esa precandidatura del presidente Danilo Medina. Nosotros, como estudiosos de la Constitución, nosotros consideramos que la ley sustantiva no puede ser vulnerada, y el hecho de que impida a una persona ser candidato y también candidato vicepresidencial para el periodo que sigue 2020 y siguiente, también elementalmente y por lógica jurídica también impide entonces que sea inscrito como precandidato, porque recordemos que la ley de partidos políticos ahora administra la Junta Central Electoral todos los procesos internos de los partidos políticos. En ese sentido, sería la Junta la encargada y la que tiene la responsabilidad de esa precandidatura del presidente Danilo Medina, entonces, de objetarla, porque está impedida por las leyes de partidos políticos y también por la misma Constitución Dominicana. ¿Cómo sería el procedimiento en dado caso para reformar la Constitución? ¿Cómo sería el proceso? ¿Dónde tenía que pasar? Y como una reforma expresa, o express, mejor dicho, por ejemplo, en 5 días, todo, en 10 días, en un mes, más o menos, ¿qué cálculo se puede hacer? ¿Qué tiempo se necesita para eso? Lo primero es que hay 3 procedimientos. Uno es la ley de iniciativa de reforma constitucional. Esa ley de iniciativa de reforma constitucional debe de establecer cuál artículo, como mínimo para ser constitucionalmente acorde con la ley sustantiva. 1, establecer el artículo que se debe de modificar. 2, el por qué se pretende modificar. Y 3, ¿cuál sería el artículo entonces que se pretende que se apruebe? No necesariamente la Asamblea Nacional Revisora está atada a que esa conclusión de esa ley de convocatoria de la reforma constitucional entonces la aprueben. Ellos pueden adaptar, porque al final nosotros hemos delegado en la Asamblea Nacional Revisora la responsabilidad de reformar la Constitución. ¿Quiénes integran la Asamblea Nacional Revisora? Todos los legisladores, que se convierten entonces en asambleístas, tanto diputados como senadores. Todos juntos, entonces cada uno de ellos tienen un voto. Esa ley de Asamblea Nacional Revisora la puede promover tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado por un 33%. Ese 33%
no es fácil lograrlo por el presidente Danilo Medina. El tema viene entonces con el quórum necesario después de constituida la Asamblea Nacional Revisora, que como mínimo para poder iniciar la sesión, entonces se necesita que estén presentes mínimo el 50% de la matrícula total de legisladores. Entonces, ahí también es posible que el presidente Danilo Medina también tenga, porque un 50% de todas las de diputados y senadores es fácil lograrlo. Ahora, el tema viene en que la Asamblea Nacional Revisora, para aprobar esa reforma constitucional, entonces necesita el 66% de cada una de las cámaras. Me explico, no es del total de los legisladores, sino que de los 190 legisladoras, más del 66%, entonces digan que sí. Y también de los 32 senadores, entonces aproximadamente serían unos 17 o 18, digan también que sí. No, ahí no tiene problema. En el Senado no. Ahora una pregunta, perdóname Omar, para que sigas. El sometimiento por el Senado, ¿cuántos senadores deben hacerlo? Además, ¿Cuántos? Un 33%. Si tenemos 32, matemáticamente dice aproximadamente unos 11 o 12 o sea, que no más o son menos. 3, como se dice por ahí. No, 3 no, porque sería el 33%, entonces de 32 serían aproximadamente unos Porque 10 o los 11. 3 son así. No, porque el Yo digo doctor habla en de primera aprobación. instancia, yo digo Buen en primera punto, instancia. buen punto. Sí, porque buen la punto. presentación Yo del digo proyecto lo pueden La hacer. iniciativa del proyecto entonces la ¿Cuántos puede, senadores deben ser? puede presentar un diputado o un senador. Pero yo estoy Ahora, diciendo a alguien que son como 15 senadores. Como si 11. para la aprobación entonces de esa ley de convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora, porque tienen iniciativa en esa materia cada uno de los diputados, los 190 en sentido general, y los 32 senadores. Ahora, para aprobar esa iniciativa, porque una cosa es someterla, Debe ser más del 60%, lo que usted estaba explicando. no, para que se apruebe la ley de Ajá. Asamblea Nacional Revisora, que convoque a esa asamblea, entonces se necesita el 33% de los legisladores de una u otra cámara. Lo presenta uno, pero deben de aprobarlo mínimo un 33%. Para que esa Asamblea Nacional Revisora ya constituida pueda iniciar el debate constitucional, se necesita que haya un quórum de los presentes de un 50% mínimo, o sea, 50 más 1. Y para que esa Asamblea Nacional Revisora entonces apruebe ya una reforma constitucional, lo que se necesitaría es más del 66% de cada una de las cámaras, que no es lo mismo, presentes, de los presentes, Okay. Muy buen punto. En ese sentido, la oposición lógicamente iría en esa tercera etapa, todos, para confundir y para crear más complejidad para el quórum necesario. Otro debate a nivel constitucional es si se necesita o no referendo aprobatorio, porque es parte del procedimiento constitucional. En virtud de que la diputada de San Juan, Medina, estableció que se le vulneran derechos fundamentales al presidente Danilo Medina, en tanto a la igualdad y en tanto al sufragio activo, de que de los 10 millones de dominicanos con posibilidad a elegir y tal vez a ser elegido, a él es el único que se le vulnera. Nosotros le responderíamos a ella que los derechos fundamentales, primero, no tienen una interpretación amplia, sino en el sentido restringida, y no son absolutos. Tanto la ley como la misma Constitución puede establecer límites, y es la misma Constitución como norma suprema de nosotros que estableció ese límite. Pero algo más importante es que también es falso que al único dominicano que se le impidió la reforma, que se le impide el derecho a participar en el 2020 es al presidente Danilo Medina. Y esto no es una vulneración a su derecho fundamental, porque en el 2002, cuando se hizo la reforma constitucional por el presidente Hipólito Mejía, entonces, al no lograr la mayoría de votos en el 2004, fue el único presidente hasta el 2010, desde el 4 hasta el 10, prácticamente, como no logró la mayoría, que estuvo vedado constitucionalmente, y ahí nunca se estableció una vulneración al derecho a fundamentales, ni derecho a la igualdad, ni nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ahora el próximo presidente que venga tendrá 2 periodos consecutivos, y también entraría en el mismo espacio del presidente Danilo Medina y así consecutivamente. Bueno, pero ese tema es importante, el de los derechos humanos y fundamentales, porque ciertamente tú dices que no son absolutos. Para ser presidente de la República, ¿cuál es la edad? Mire, Varios. ¿Cuánto dice la Constitución? 30 años. Entonces hay, de 30 para abajo hay vulnerabilidad, es decir, que como tú dices, no son absolutos. Deberíamos todos tener opción desde una edad de adulto, que son 18 años, y no de 30 años. Pero fortalezco más su comentario de que el sufragio activo y tanto pasivo está limitado en la República Dominicana. Los militares, por ejemplo, los policías no pueden ni aspirar, ni mucho menos también Entonces votar. Es un argumento muy pobre ese elementalmente. Y en el supuesto caso
que se utilice como argumentación para la ley de asamblea, de convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora, entonces generaría obligatoriamente que el pueblo opine si realmente se le vulnera o no un derecho fundamental al presidente Danilo Medina. Y eso va a ser administrado por la Junta Electoral y no tengo la menor duda de que el pueblo va a establecer lo negativo. El documento que hicieron de 15 puntos, ¿eso tendría algún tipo de relación? ¿Sería objeto de un sometimiento por parte de los que lo firmaron, diciéndose que se está violando un acuerdo, incluso que está notarizado? Eso no tendría ningún valor ahí. No, pero ¿cuál es 15 puntos? Se hizo un acuerdo entre los PLDistas, sí, diciendo que ciertamente Danilo nada más era hasta el 20, ¿verdad? Hasta el 16, que no tenía opción hasta el 20, tiene 15 puntos. Ese documento no es legal, no se podría también someter cuestionándose la modificación constitucional sobre la base de ese documento. No, eso no tiene ningún tipo de efecto jurídico, porque lo que puede limitar los derechos fundamentales son exclusivamente las leyes orgánicas y la Constitución Dominicana. Al ser un acuerdo que entre las partes, eso no puede limitar un derecho fundamental, porque un derecho fundamental está por encima de un simple acuerdo entre nosotros. Además, se habla de los derechos civiles, derechos de primera generación, que fueron la conquista más grande que nosotros tuvimos en 1789 tras la Revolución Francesa. Lógicamente, un acuerdo interparte nunca va a vulnerar un derecho que es prácticamente intrínseco a la persona, que por el hecho de nacer ya se le permite ascender socialmente y dirigir al gobierno. Mire, y a los que dicen que ese párrafo, ese transitorio que tiene la Constitución, provoca todos esos daños, se podría decir que ese transitorio es inconstitucional. O sea, un párrafo de la Constitución podría ser inconstitucional. Mire, lo que usted ha plantado, don Félix, es un debate muy importante a nivel constitucional. La inconstitucionalidad de la misma Constitución. Bien. Y otra cuestión que usted también me hizo fue si el 20º transitorio que impide al presidente Danilo Medina a repostularse en el 2020 sería inconstitucional. Yo entiendo que el 20º transitorio no es inconstitucional por limitar a un presidente, porque lo que hace es, el artículo 124 establece 2 periodos consecutivos y nunca más. Justamente el presidente Danilo Medina, por el efecto inmediato que tiene la ley sustantiva en el Estado Dominicano, ya tiene 2 periodos, que fue el del 12 y el del 16. En ese sentido se le aplica el 124 sin necesidad de que exista un 20º transitorio. Lo que sucede es que la incertidumbre en el Partido de la Liberación Dominicana obligó a imponer este 20º transitorio para que Danilo Medina sepa que ya para el 20 no puede aspirar y no le haga una interpretación de que los 2 periodos se contabilizan a partir del 16, lo cual es falso, por el efecto inmediato que tiene la Constitución Dominicana, que el primer periodo se le cuenta en el 12 y el segundo en el 16. O sea que tanto en el 124 como el 20º transitorio está obligatoriamente Danilo Medina obligado a salir del gobierno. Ahora bien, sobre el tema de la inconstitucionalidad de la misma Constitución, es interesante y es profundo el tema. Es la misma Constitución la que establece en la interpretación de los derechos fundamentales que cuando una norma sea más favorable, no importa su jerarquía, puede ser un decreto, una resolución, una ley, no importa su jerarquía, un tratado internacional, la Constitución cede su poder de primacía constitucional para dárselo, pero eso es un caso excepcional y es porque la misma Constitución entonces favorece que otra norma, eso no quiere decir dicho que la norma sea inconstitucional, o sea, la norma suprema sea inconstitucional, sino que cede autoridad frente a un tema concreto. Sí, vamos a hacer una pausa, así que invitamos a los amigos televidentes a mantener la sintonía con el programa y regresaremos para continuar este interesantísimo conversatorio con el doctor Omar Ramos aquí en El Punto. Muy bien, continuamos aquí en el programa El Punto, conversando en esta ocasión con el doctor Omar Ramos del Partido Revolucionario Moderno, abogado constitucionalista y vocero del proyecto presidencial del presidente Hipólito Mejía. El tema Constitución nos llevaría el programa entero, pero sin embargo, yo creo que debemos de abarcar otros temas también, aprovechando a Omar y su condición de persona muy cercana del presidente Hipólito Mejía. Así que, doctor Ramírez, dele para allá. Yo quiero hacerle una pregunta como abogado. En los casos ahora mismo que hemos visto de delincuencia, ¿verdad?
En su opinión, ¿cuáles serían las medidas sociales y también judiciales que se deberían tomar en cuenta actualmente? Mire, doña Dolera, cuando nosotros nos acercamos al presidente Hipólito Mejía, lo primero que le hicimos fue cuál es su pensamiento sobre el tema de la inseguridad ciudadana y sobre el tema de la delincuencia y cómo él pretendía resolver esos temas. Y él nos aseguró a nosotros que la República Dominicana, en el colapso moral y social y también a nivel delictivo que se encuentra nuestro Estado, él está comprometido con sanarla. ¿Y cómo se hace eso? Primero, a la sociedad dominicana debe de educarse, crearse más escuelas, pero con mayores profesionales a nivel de educación, de profesores con mayor capacidad. Dos, crear más técnicos, crear más canchas de baloncesto, centros educativos, centros de deporte, para que la sociedad dominicana y la juventud principalmente entonces se enfoque en esta área de crecimiento moral y profesional y no busquen otro tipo de asidero. Más oportunidades laborales, subir el sueldo mínimo a sueldos que realmente sean con dignidad para que ellos puedan sostener su canasta familiar. Otro tema muy importante es crear empleos técnicos en donde no solamente se especialicen aquí a los jóvenes para ser abogados, para ser médicos, odontólogos, sino también hay muy buenos carpinteros, hay muy buenos herreros y otro tipo de afines, de técnicos que pueden llevarlo a ascender socialmente. Y eventualmente la policía a nivel está muy cuestionada. Hay que hacer una profilaxia, hay que hacer un saneamiento, hay que hacer una identificación de cuáles son los policías que realmente quieren cumplir con el honor para los demás, entonces ubicarlo en un puesto en donde no obliguen a la sociedad dominicana a sentirse inseguro. En la parte penal, está bien. En la parte penal, hemos visto también en los últimos hechos que han pasado aquí en el país, cómo de estos mismos delincuentes han sido detenidos, han cumplido condenas, han llegado a un acuerdo con el Ministerio Público, pero vuelven nuevamente a delinquir. En ese sentido, en la parte penal, o sea, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede reforzar para que ese tipo de actos no sucedan? Mira, si nosotros estudiamos el derecho a nivel histórico, en el 2000 al 2004 el presidente Hipólito Mejía fue muy respetuoso con el Poder Judicial. Esa misma técnica, esa misma ideología la va a practicar a partir del 2020 cuando gane la candidatura en el PRM y luego, lógicamente, se convierte en el presidente de la República Dominicana. Y a nivel penal, entonces, él tiene una visión totalmente férrea y mano dura contra la delincuencia, creando oportunidades de superación y de progreso. Y también, aunque va a respetar la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial, eventualmente le va a exigir que las leyes orgánicas de cada una de las instituciones se cumplan. Y en ese sentido va a fiscalizar con un poder, con el control del Poder Judicial, que tiene un organismo especializado para identificar cuáles jueces asumen una práctica indebida, entonces va a buscar la manera de motivar que esos jueces que integran ese órgano superior del Poder Judicial, entonces actúen de manera correcta, siempre respetando su institucionalidad. Y eso mismo va a ser nombrando un Procurador General de la República que comprenda que su función exclusivamente es defender a la sociedad dominicana y no buscar provecho a nivel individual, y crear un Consejo General del Ministerio Público totalmente independiente, autónomo, que no responda a él, sino que lo que busque sea exclusivamente que la sociedad se supere. Solo de esa manera, otorgándole independencia y autonomía a ambos organismos, el derecho penal va a ser más factible para la sociedad dominicana y la sociedad va a tener más credibilidad en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Omar, cuando la gente ve todos esos hechos delictivos que se presentan uno tras del otro, asaltos, crímenes, robo, y como que se agobia, y entonces ahí dice pena de muerte y que 30 años no son suficientes. Ciertamente, ¿usted cree que las instituciones de este país están calificadas para poder sostener una legislación que establezca ese castigo de pena de muerte? Bueno, ahora va a hablar el abogado y el constitucionalista, no el vocero. Nosotros estamos a favor de la pena de muerte. Consideramos que si nosotros... Una de las críticas que le hacen a la pena de muerte es que en los estados, principalmente Estados Unidos, que está aplicado la pena de muerte, eso no garantiza una disminución de la delincuencia. Ahora, yo le diría, si nosotros en la pena de muerte la traemos a la República Dominicana, si bien es cierto no garantiza, pero existe un efecto moral en impedir que muchas personas, con el miedo de tener esa pena de muerte, porque si nosotros vamos a países como Singapur, China, ¿cómo han combatido ellos la corrupción? Lamentablemente
han tenido que concluir con la vida de esas personas. Una medida ejemplar. Una medida ejemplar, y eso entonces habría que estudiar en cuáles casos se pudiese pena de muerte. Claro, debe de ser una sentencia ya con la autoridad irrevocablemente juzgada, no desde primera instancia, ya que supere todo el proceso penal. Que vaya a las 3 instancias. Vaya a las 3 instancias debidamente estudiadas y que concluya en el Tribunal Constitucional. Pero si el hecho de la pena de muerte es permitido o no, claro, habría que reformar la Constitución porque de manera tácita la ley sustantiva de nosotros la prohíbe. Ahora, nosotros consideramos que sería una medida ejemplar para la República Dominicana encaminarnos. Si nosotros estudiamos Singapur, vuelvo e insisto, aproximadamente tiene 7 décadas ya debidamente constituido y está más avanzado que nosotros en todos los sentidos. La corrupción se ve muy poco, las drogas son manos férreas contra ellos. Ahora, tenemos que estudiar fórmulas de cómo nosotros, la República Dominicana, superarnos y desarrollarnos. Nosotros pusimos sobre el tapete, principalmente viendo tanto escándalos como el metálico, el chaca y otros teams. El crimen organizado ya la República Dominicana ha logrado. Un crimen organizado que tiene poder económico y lamentablemente, como usted, doña Lorena, establecía, un ministerio público débil y a nivel institucional un poder judicial también que se presume corrompido. Óigame, tenemos que poner a la sociedad dominicana algún tipo de sanción sólida para que los jóvenes entonces se motiven a no delinquir. Omar, pero bueno, vamos a seguir un poco de derecho ahí. ¿Tú no crees que aquí no el Código Procesal Penal, que es una copia de un código de Argentina, por allá, en una provincia de esa mucho más avanzada que nosotros, se aprobó por complacer a la USAID, para que no hay condiciones para eso, en términos de incluso hasta de las medidas cautelares? Pero además de eso, el cúmulo de penas no es mejor, tomando en cuenta que en estos países muchas veces se agarra una pena de muerte hasta para condenar a un elemento que caiga en mala con un gobierno o un dirigente político que también caiga en malas. Mire, don Marino, pero usted y yo, primero nosotros tenemos que ser razonables en las propuestas. Usted y yo estamos coincidiendo en el núcleo central de que las responsabilidades que están en el Código Penal a la sociedad dominicana no le está satisfaciendo lo que se le está atribuyendo a los delincuentes cuando hacen algún tipo de delito. Usted habla de una propuesta muy importante. Uno, el cúmulo de pena. Yo la fortalezco su propuesta también con la prisión para siempre de un imputado, que son cadena perpetua, que son diferentes. Bueno, podemos estudiarlo y de manera proporcional podemos ir creciendo. Ahora, puede primero acumulación de pena, ¿por qué no? Y también después cadena perpetua. Ahora, si tenemos que llegar, y espero que no lleguemos, en la República Dominicana, a acreditar la pena de muerte, que no nos dé pena ni de vergüenza, porque al final los delincuentes, cuando nosotros salimos a la calle, no nos tienen ningún tipo de consideración. ¿Y por qué entonces nosotros? Y se está comprobado que en las cárceles dominicanas tampoco existe un sistema de reformación integral, en donde el que entra ahí sale a la sociedad para contribuir. Aquí en la República Dominicana el sistema carcelario entran ahí, hace una especialidad y una profesión en delinquir, y cuando salen más expertos. Entonces, lamentablemente, en República Dominicana, ver como un máximo de 30 años es muy poco. Fíjense como el caso del niño de la bolera, Jenna Saibar. A esa persona le dieron aproximadamente 20 años, ya salió, pero la sociedad dominicana no lo asimila. Supongo que no tendrá trabajo. Supongo que tampoco la sociedad dominicana no quisiera almorzar en familia con una persona ahí. Y eso es lo que pasa, que ya 20 y 30 años en República Dominicana no es sustancial. Ya no mete miedo eso. Ya no, eso para nada mete miedo. No se le da también un seguimiento, como usted decía, parte psicológica, para que se desarrollen allá adentro. O sea que... Vamos con Hipólito. ¿Usted cree que Hipólito gana las primarias cerradas en el PRM? Mire, don Marín, nosotros estamos absolutamente... Pues me dicen que Luis tiene eso amarrado ya, que no hay nada que buscar ahí. El presidente Hipólito Mejía, quien lo tenemos amarrado somos nosotros. ¿Qué está sucediendo, don Marino? Padrón cerrado. Quien inscriba más, ganará. El presidente Hipólito Mejía ahora mismo tiene más... Es el que consiga más votos. No, primero... No el que inscriba más. Vamos a ver. El segundo, pasársele a la gente. Sí, pero esa es la segunda etapa. La primera era inscribir. Nosotros inscribimos aproximadamente más del 70% de los que están habilitados para ejercer el sufragio el 6 de octubre. Si bien es cierto que inscripción tal vez no conlleve a voto, ahora, el trabajo de nosotros, ya que tenemos el 70%,
y que estamos seguros que son de nosotros, es llevarlo a las urnas ese día para que ejerzan el sufragio, convenciéndolo con propuestas, convenciéndolo con contenido, y también facilitándole el traslado y también las herramientas y la logística necesaria para que ejerzan el voto en el lugar adecuado. Ahora, lo más difícil es el que no inscribió en el Premil 2, entonces ahora que pretenda quitarle los votos a quien sí inscribió, esa es una idea más lógica. Y vuelvo a hacer otro análisis. En el 2012, el presidente Hipólito Mejía compitió contra Danilo Medina. Públicamente Miguel Vargas no lo apoyó y sacó un 47%. En el 16, entonces, el otro sector del Partido Revolucionario Moderno también enfrentó al presidente Danilo Medina y Miguel Vargas públicamente no lo apoyó y sacó 35%. Óigame, nosotros le enviamos un mensaje de reflexión a la comunidad PRMista de que para llegar en el 2020 el presidente Hipólito Mejía es la persona que tiene más corto el camino, porque es más fácil buscar ese 3% para aprobar y para superar la primera vuelta que más de un 15% que sacó entonces la otra persona que es un gran líder del PRM. Mire, entonces, ¿usted cree que el trabajo que se hizo en el Premil le da algún tipo de garantía para que se transformen en votos a favor de Hipólito Mejía? Pero claro que sí. Claro, nosotros no nos vamos a dormir, nosotros vamos a trabajar, nosotros ya estamos creando, lógicamente, la estrategia para materializar esas inscripciones ahora en voto. Lo que sí nosotros podemos la garantía de que todas esas personas, más del 70% que están inscritos, corresponden al presidente Hipólito Mejía, a su ideología, a su visión. Y que nosotros, como cuerpo medular que busca la victoria del presidente Hipólito Mejía, entonces vamos a generar que esa simpatía, que esas inscripciones también se conviertan en votos el 6 de octubre, por lo que nosotros estamos totalmente seguros que el presidente Hipólito Mejía va a ser el candidato del PRM y también vamos a trabajar en lo adelante para que sea el presidente de la República. ¿Y cómo ve lo que está pasando en el frente, allá en el PLD? Mira, el Partido de la Liberación Dominicana están divididos sus dos grandes líderes. No hay una visión clara de lo que se va a presumir porque Danilo Medina quiere reformar la Constitución, Leonel entonces, y nosotros tenemos los votos necesarios para que no se reforme la Constitución dominicana. Que a propósito, Omar, no pudimos establecer así más o menos el tiempo que se necesita, 30 días, 45 días. ¿Para una días, reforma constitucional? Para la reforma ya completa, promulgada y todo. Mire, solamente la Asamblea Nacional Revisora obliga 15 días para que se instaure la Asamblea Nacional Revisora. No puede hacerse en menos de 15 días. No puede hacerse menos de 15 días. Okay. Ahora. Y previo hay que hacer la ley de convocatoria. Pero si un diputado o un senador somete el proyecto de ley, lo declaran de urgencia. Al declarar de urgencia, eso se puede conocer en 24 o en 48 horas. Entonces, pero para las dos cámaras, o sea, el Congreso Nacional completo, bien. Automáticamente ahí, entonces, la Asamblea Nacional Revisora, según la Constitución, debe reunirse en 15 días. ¿En los próximos 15 días? En los próximos 15 días. Lo que quiere generar pero ahí mismo se puede tomar la decisión final automáticamente se levanta el quórum, más del 50% de cada una de las cámaras. Si existe la voluntad del 66% de reformar la Constitución, lo harán. Pero ese mismo día. Entonces, prácticamente lo que la Constitución establece... No son 15 días, en 5 días se resuelve eso. ¿En qué sentido 5 días? Porque la Constitución dice automáticamente aprobada la ley, la Asamblea Nacional Revisora, ¿verdad? Entonces ahí envía lo de los 15 días. No necesita la promulgación del Ejecutivo ahí. No se necesita la promulgación del Ejecutivo, ni tampoco otros datos como la forma de gobierno, como el Estado Social y Democrático de Derecho, como la supremacía de la Constitución. Lo libera de todos esos protocolos. Sobre la promulgación no se necesita, pero también existen cláusulas pétreas donde una reforma constitucional no puede abordar la reforma de la misma Constitución sobre la forma de gobierno, la supremacía de la Constitución, sobre el modelo de elección presidencial y todo ese tipo de elementos. Ahí esa parte se nos terminó el tiempo, Omar, pero hay que volver a eso. En una próxima reforma debiera de establecer también, y esta Constitución no se podrá reformar durante los próximos 50 años. La violan también. Hasta eso lo violan también. Muchísimas gracias al doctor Omar Ramos Camacho, el vocero del proyecto presidencial del ingeniero Hipólito Mejía y dirigente del Partido Revolucionario
moderno, abogado constitucionalista. Muy interesante su participación aquí en el programa El Punto. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía y la invitación para que nos encontremos en otro programa de El Punto. Así que será hasta la próxima.